Yo podría encender y apagar de manera manual el hervidor con el botón, como les decía, de manera manual. Ahí está. Podría apagarlo de manera manual presionando el botón. Ahí se apagó. Podría encender y apagar el dispositivo a través de Alexa o Google Home. Alexa, enciende el hervidor. Encendió, está la luz anaranjada. E incluso podría programar para que se encienda y se apague a una hora determinada mientras estoy yo regresando del trabajo. Obviamente dejo el agua puesta y todo. O podría decirle incluso de que se encienda a una hora determinada y se apague a otra hora determinada. Alexa, apaga el hervidor. Ahí lo apago. En la parte posterior tiene un imán, así que puede ser puesto en cualquier superficie metálica. Ahí están viendo. Ahora lo que he hecho es colgarlo acá en un pequeño patio, ¿no? Ahí pueden ver la temperatura y la humedad relativa. Voy a preguntarle a mi amiga Alexa cuál es la temperatura. Alexa, ¿cuál es la temperatura del patio? La temperatura de patio es de 27.3 grados. Claro, lo que pasa es que le he denominado con nombre patio para poder observar. Ahí miren, dice un grado menos porque la temperatura va cambiando y va sensando la temperatura cada segundo. A decir verdad, son cada 5 segundos va sensando y va mostrando tanto la temperatura como la humedad relativa. Le he puesto sobre el metal y ahí está sensando esa temperatura y la humedad. Ahora voy a mostrar la aplicación para poderle preguntar nuevamente a Alexa. Vamos a preguntarle, Alexa, ¿cuál es la temperatura del patio? La temperatura de patio es de 27.3 grados. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy les quiero traer los nuevos productos de última generación Zigbee que me hizo llegar la empresa Sonoff, uno de mis partners ideales para tu casa inteligente. Vamos a abrir estos tres productos rápidamente. Esto es un video exclusivo para mis seguidores en mis redes sociales. Tenemos este termómetro inteligente. Este es un dispositivo con tecnología Zigbee, utiliza ese protocolo y con baterías que permiten que la vida útil de la batería sea alargada porque consumen menos. Tiene una protección IP65, es un dispositivo que permite medir no solamente temperatura, sino también humedad relativa. Vamos a hablar después de este producto. Tenemos su otro partner, que es un termómetro digital inteligente, también Zigbee, es muy parecido a este, pero tiene una sonda para poder medir la temperatura, ya sea de tu piscina, de tu cuarto. Y es más, este otro producto permite ser utilizado en exteriores, tiene protección IP65, este es para interiores, para tanques, para piscinas, para la ducha, cuando quieres bañar a tu bebé y necesitas saber la temperatura real del agua. Muy, pero muy interesante. Y finalmente este otro producto, que este es un plug inteligente, es decir, un toma corriente inteligente, también de tecnología Zigbee, el modelo S60ZB-TPF. Vamos a hablar después acerca de ellos y ahora voy a mostrarles algunas pruebas que tengo para ustedes. Empezamos con este Sonoff SNZB02WD. Vamos a abrir la caja para mostrarles qué es lo que trae rápidamente. Un unboxing rápido. Acá tiene un cable adicional. Vamos a abrirlo para que ustedes logren ver. Este es de última generación. Este dispositivo, como les decía, es para ser utilizado en exteriores. Soporta la humedad, soporta el polvo, la luz ultravioleta del sol incluso. Utiliza una batería que según el fabricante puede llegar a durar hasta 2 años de vida útil de la batería. Permite medir temperatura y la humedad relativa a una gran exactitud. Puede medir temperaturas desde menos 40 grados centígrados hasta 60 grados centígrados, ¿no? Podemos colgarlo esto luego. Muy, pero muy interesante. Después vamos a hacer pruebas rápidamente. Luego tenemos este otro producto, como les decía. Este es muy parecido al otro, también soporta IP65, pero este dispositivo permite medir solamente temperatura
Ahí les voy a mostrar. ¿Ven? Es muy parecido al otro, pero la diferencia está en que tiene una sonda interna. Este es para exteriores, ¿no? Este también soporta IP65, pero este dispositivo se puede usar para medir la temperatura, solamente la temperatura, porque tiene una sonda especial, una sonda de acero inoxidable. Permite no solamente medir la temperatura, por ejemplo, de un tanque de agua, de una piscina, la temperatura de la ducha, de tu baño, en fin. Este es un dispositivo que incluso permite monitorear y conocer la temperatura en diversos espacios, ¿no? Es muy fácil de adicionar a la aplicación Evelyn. Soporta, como el otro dispositivo, ser utilizado con Google Home y Amazon Alexa, y no solamente ellos, sino también con las otras aplicaciones de domótica. La pantalla, como este otro de acá, es una pantalla de 2.2 pulgadas. Ambos utilizan la misma batería que soporta hasta 2 años de vida útil, como les decía. Y el rango de temperatura de esta sonda puede medir desde menos 60 hasta 115 grados centígrados. La temperatura puede ser seteada en grados centígrados o grados Fahrenheit. Te puede alertar en momentos claves cuando la temperatura sube o baja. Por ejemplo, si estás monitoreando, puedes poner esta sonda en una pecera para medir la temperatura ideal, y podemos incluso activar y desactivar la pecera con otro dispositivo de domótica cuando la temperatura llegue a un cierto nivel, o también podemos hacer escenas inteligentes para poder enviar alertas a tu celular cuando la temperatura suba o baje a un cierto nivel. Son productos muy pero muy interesantes. Este es para interiores, ojo con el detalle, para medir la temperatura en líquidos, más que todo en líquidos o externamente. Y aquí tiene un sujetador para poderlo colgar en algunos lugares, ¿no? Y finalmente, como les decía, este iPlug inteligente. Este es el modelo S60ZB TPF, el TPF, porque hay también el modelo TPG, ojo con el detalle, este es el TPF, que permite ser utilizado en ciertos países dependiendo del tipo de plug. Para el caso de Perú es FE, ¿no? Este es un dispositivo que trabaja a 230 voltios. Vamos a abrirlo viene su pequeño manual, es muy fácil de adicionar. Esta, como les decía, es la versión mejorada de esta otra versión anterior que sacaron, también es FE, ¿no? Este es FE, ¿no? FE. Esta es una versión anterior Wi-Fi, que también me la han enviado, pero es la versión anterior, FE también. Pero esta es una versión Zigbee, que utiliza todos estos dispositivos Civic, necesitan un hub Zigbee para ser utilizado. Miren la calidad del producto, la verdad que me impresionó la calidad, ¿eh? Su botón para encender y apagar manualmente. Y miren el tipo de conector, incluso tiene una protección acá para que los niños no metan el dedo. Tienen una protección especial, esto no se abre así nomás, tiene una protección especial. Este iPlug, que es Zigbee, soporta hasta 16 amperios con una potencia máxima de hasta 4000 watts, es decir, lo puedes conectar a una cafetera para poderla controlar remotamente, lo puedes conectar a una sanguchera, lo puedes conectar a un televisor, lo puedes conectar a una lámpara, ¿no? Una lámpara para que se convierta en una lámpara domótica para poderla encender y apagar. La puedes conectar en una cafetera, como te decía, o en una sanguchera, o incluso puedes monitorear también el consumo de la cafetera o el consumo de tu frigider. También puedes conectarlo a tu frigider. Pero lo que me impresionó, como lo vamos a ver después, es cómo se conecta y cómo se activa los pines de tierra cuando tenemos tierra obviamente en casa. La verdad que la calidad es bastante buena. Me quedo anonadado con la calidad. Y cómo lo activamos es muy simple, ¿no? Para la activación abrimos la aplicación Evelyn, escaneamos este código QR, le damos un nombre y luego lo adicionamos a un hub Zigbee. Recuerden que estos dispositivos Zigbee necesitan un hub Zigbee. Ya eso ya lo hemos hablado en mi canal. Si deseas más información lo puedes ver. Este dispositivo también funciona como un repetidor de una señal Zigbee, ojo con el detalle. Sin embargo, este de acá, que es muy parecido a este otro, solamente es
Wi-Fi. Esta es una versión mejorada, la que me han enviado para tu casa inteligente, ¿no? Entonces, otro detalle importante es que la versión G de ambos, ambos son FE, pero la versión G, que es un tipo de contactos para la alimentación distinta a esta, para otros países, solamente soporta 13 amperios y hasta 3250 watts de potencia. En cambio, esta versión FE soporta 16 amperios hasta 4000 watts de potencia. Digamos que está más optimizado. Un pequeño manual de cómo ponerlo a trabajar, y ahora les voy a mostrar algunas pruebas para que ustedes conozcan cómo funcionan estos dispositivos. Bien, aquí estamos ya con los dos dispositivos, ya los he adicionado a la aplicación Ewelin. Tenemos este primero que me permite medir la temperatura en grados centígrados, puede también grados Fahrenheit, pero está ahorita en grados centígrados, 26.8 grados centígrados y 58.1% de humedad relativa. De ahí le voy a mostrar la aplicación. Y este otro obviamente tiende a variar la temperatura porque es la mide a través de la sonda. Este es solamente mide temperatura 25.9. Voy a llevarlos al frigider para ver qué es lo que sucede. En la parte posterior tiene un imán, así que puede ser puesto en cualquier superficie metálica. Ahí están viendo. Ahora lo que he hecho es colgarlo acá en un pequeño patio, ¿no? Ahí pueden ver la temperatura y la humedad relativa. Voy a preguntarle a mi amiga Alexa cuál es la temperatura. Alexa, ¿cuál es la temperatura del patio? La temperatura de patio es de 27.3 grados. Claro, lo que pasa es que le he denominado con nombre patio para poder observar. Ahí miren, dice un grado menos porque la temperatura va cambiando, él va sensando la temperatura cada segundo. A decir verdad, son cada 5 segundos va sensando y va mostrando tanto la temperatura como la humedad relativa. Le he puesto sobre el metal y ahí está sensando esa temperatura y la humedad. Ahora voy a mostrar la aplicación para poderle preguntar nuevamente a Alexa. Acá tenemos los tres dispositivos. El hervidor vendría a ser el enchufe, el ePlug. Y acá tengo los dos. El primero que dice abajo patio vendría a ser el dispositivo que es para exteriores y que soporta agua y luz, la luz ultravioleta. Y el de la derecha, que está en la parte superior, vendría a ser el que tiene el sensor externo para poder medir líquido, ¿no? Acá, por ejemplo, le he denominado como patio, ahí están viendo. Ahí está la temperatura actual que va a ir cambiando cada 5 segundos, ¿no? Dependiendo si cambia, lo va automáticamente sensando. Vamos a preguntarle, Alexa, ¿cuál es la temperatura del patio? La temperatura de patio es de 27.3 grados. Ahí está. Hey Google, ¿cuál es la temperatura del patio? El dispositivo patio está configurado ahora mismo a 27.3 grados. Ahí está. Obviamente eso va a ir cambiando con el tiempo, dependiendo si cambia, obviamente. Tenemos también el otro dispositivo, este otro dispositivo, que es el dispositivo que tiene la sonda. Voy a ubicarlo, la sonda en la parte interna del frigider para ver qué es lo que me muestra a nivel de la pantalla. Y bien, nuevamente con ustedes acá les estoy mostrando este sensor de temperatura. Le he puesto dentro del frigider, ¿no? Y miren la temperatura como va descendiendo. Está en menos 0.4 grados centígrados. Ahí está descendiendo. Ahí están viendo. Sigue descendiendo la temperatura. Está en menos, ojo, en menos grados centígrados. E incluso yo le puedo decir a Alexa que me indique la temperatura. Le he llamado nevera temp a este dispositivo. Alexa, ¿cuál es la temperatura de nevera temp? La temperatura de nevera temp es de menos 3 grados. Perfecto. Ahora quiero mostrarles en estos momentos. Ahí está. Le he llamado nevera temp. Ahorita están en menos 4.6 grados centígrados. Ahora vamos a ver. Ahí están viendo. Sigue descendiendo. Alexa, ¿cuál es la temperatura de nevera temp? La temperatura de nevera temp es de menos 5.8 grados. Perfecto.
Perfecto. Desde acá podemos ver alguna información importante como por ejemplo el nombre, la versión actual de la actualización, la versión complemento, ¿no? El nombre, a dónde lo quieres ubicar, si quieres compartir, la unidad en temperatura, si quieres cambiar a grados centígrados de grados Fahrenheit. Y también hay un tema de la calibración. Si tú ves que se ha descalibrado, desde aquí lo puedes calibrar manualmente, ¿no? Interesante. Ahora vayamos con el último dispositivo. Y bien, acá estamos con nuestra última parte. Vamos a enchufar este iPlug Zigbee. Le he denominado hervidor, así que vamos a controlarlo primero manualmente, luego por voz y finalmente por la aplicación. ¿Okay? Miren lo bien estructurado y bien diseñado que está el dispositivo. Tiene un botón para encender y apagar. Voy a conectarlo ahí. Y se fijan acá, yo podría encender y apagar. Cuando yo presiono esto, se enciende una luz acá abajo, anaranjada, y estoy activando el dispositivo, ¿no? De manera manual, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a apagar, ahí se apagó, y ahora lo voy a prender, ¿no? Entonces, esto es un encendido y un apagado manual. Acá está mi hervidor que vamos a utilizar, le he puesto agua obviamente, y vamos a utilizar para este caso, ¿no? Su enchufe, que es un enchufe redondo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Incluso la toma de tierra encaja perfectamente, ahí encaja perfecto. Yo podría encender y apagar de manera manual el hervidor con el botón, como les decía, de manera manual. Ahí está. Podría apagarlo de manera manual presionando el botón. Ahí se apagó. Podría encender y apagar el dispositivo a través de Alexa o Google Home. Alexa, enciende el hervidor. Encendió, está la luz naranjada. E incluso podría programar para que se encienda y se apague a una hora determinada mientras estoy yo regresando del trabajo. Obviamente dejo el agua puesto y todo. O podría decirle incluso de que se encienda a una hora determinada y se apague a otra hora determinada, sabiendo que el agua cada vez que hierve dura una cierta cantidad de tiempo. Yo le puedo decir que se encienda a las 5 de la tarde y que a las 5:06 se apague, porque en 6 minutos o menos el hervidor terminó de hervir el agua y se desactiva por completo el dispositivo. Alexa, apaga el hervidor. Ahí lo apago. Y desde la aplicación también obviamente podría hacerlo, ¿no? Bien, ahora vamos a activar el hervidor, el iPlug, desde la aplicación. Abrimos el link. Ahí está el hervidor activo. Está apagado. Yo puedo encenderlo desde acá. Ahí se encendió. Ahí están viendo. Puedo apagarlo también desde acá. Ahí ya lo apagué. Ahí está el nombre. En nombre le he cambiado, le he puesto hervidor. Mostrar como enchufe, ahí están viendo. La verdad que es muy simple y sencillo poder hacer este tipo de cosas. Vamos a encenderlo nuevamente. Alexa, enciende el hervidor. Ahí le encendió. Perfecto. Ahí está, encendido. Voy a apagarlo. Incluso yo podría generar programación, lo que les hablaba, programarlo para que se encienda una hora, ¿no? O se apague a otra hora, ¿no? Ahí están viendo. Bien, finalmente los 3 dispositivos están a la venta en la página web de Ewelyn, en ITEAT. La verdad que muy impresionado con las cosas que podemos hacer para nuestra casa inteligente. Y nada, ahí estamos cumpliendo con Sonoff de poder difundir conocimiento a todos mis seguidores. Muchas gracias por la atención y si este video te gustó, compártelo y dale like. Bendiciones. Te invito a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube para que aprendas electrónica fácil paso a paso. Te espero.